Todavía puedo oírla, la risa. No solo el sonido, sino cómo atravesó todo lo que creía saber. Fue aguda, desdeñosa, demasiado fuerte para lo que había dicho, y demasiado cruel para olvidarla. Había pedido un aumento del 10%. Eso era todo. Después de 8 años convirtiendo Besmere Holdings en la potencia logística que era, tras rediseñar sus algoritmos de transporte desde cero y optimizar las cadenas de suministro que inflaban sus márgenes de beneficio, tras trabajar durante las vacaciones y hacer doble turno cuando se acercaban las fechas de entrega, pedí, discreta y respetuosamente, un aumento. Un aumento del 10%. Ni un trono. Ni una corona. Solo un reflejo de valor. De mérito. Lo había ensayado toda la mañana. Fue breve y conciso. Sin emociones. Hechos, métricas y datos de rendimiento. Incluso imprimí los resúmenes analíticos. El tiempo de respuesta de Besmere se había reducido un 41% desde que asumí el cargo, las tasas de error en las entregas habían bajado del 1% y la retención de clientes había alcanzado un máximo histórico. Los números no mentían. Eso me dije. Pero olvidé algo. Los números no mienten, pero los hombres poderosos no escuchan. La sala de juntas estaba en silencio cuando hice la solicitud. Sentía el corazón latirme en la nuca al deslizar la carpeta. Creo que mi desempeño justifica una revisión de la estructura de compensación, dije. Un ajuste del 10%. Estoy dispuesto a renegociar el alcance y a asumir una mayor supervisión para reflejar el cambio. Hubo una pausa. Un latido. Luego 2. Luego, Douglas renrió. Fuerte y larga. El tipo de risa que hace que la gente dude si unirse. Algunos lo hicieron. Algunos no lo hicieron. No importaba. Porque el daño ya estaba hecho. Su voz resonó en aquella fría caja de cristal, rebotando en las paredes pulidas y las lámparas de diseño como si hubiera estado esperando humillarme. Inténtalo en otra parte, rió entre dientes, negando con la cabeza como si le hubiera contado el final de un chiste. Ni siquiera abrió la carpeta. 10%, repitió, saboreándolo. ¡Qué bonito! Lo que hirió más profundamente que sus palabras fue el silencio que siguió. Nadie lo cuestionó. Nadie pidió revisar mi informe. Nadie se movió en su asiento. Ancelia. Mi esposa, su hija, estaba sentada a 2 asientos de distancia, con la espalda recta, los labios apretados y la mirada fija en la mesa de mármol. No dijo nada. Ni una palabra. Ni siquiera una mirada en mi dirección. Sentí un vacío dentro de mí en ese momento. Como un derrumbe lento y silencioso tras las costillas. No estaba enojado. Todavía no. Lo que sentí fue claridad. Una especie de consciencia escalofriante que me recorrió la nuca y me dijo la verdad. Nunca fui uno de ellos. En realidad no. No en esta habitación. No en esta familia. Me toleraron. Me utilizaron. Me resultaron convenientes. Me casé y me dieron un puesto que todos suponían que tenía suerte. Pero no tenían ni idea. No tenían ni idea de que los sistemas que había construido no empezaron aquí. No tenían ni idea de que todo lo que usaban, automatizaciones, software de enrutamiento, herramientas de programación predictiva, provenía de mí. No de Besmere. De las horas que dedicaba mucho después de que todos los demás se fueran a casa. En mi propia laptop. En la mesa de la cocina. No me preguntaron cómo lo hice. Simplemente lo tomaron. Porque fui leal. Porque me casé con el nombre. Asumieron que no me iría. Que no podía. Me quedé sentado en la sala de conferencias. Sin parpadear. Sin moverse. Mientras Douglas continuaba la reunión como si nada hubiera pasado. Mi cara no mostraba nada. Ninguna humillación. Ningún calor. Asentí una vez, cerré la carpeta en silencio y junté las manos. El resto de la hora se desvaneció en voces apagadas, gráficos y proyecciones en las que no podía concentrarme. Solo podía ver el perfil de Celia, su rostro tallado en la quietud, como si nunca se hubiera encontrado con el mío. Y me di cuenta de algo más, quizá ella también lo creía.
Que no merecía preguntar. Que debería haber sabido cuál era mi lugar. Al terminar la reunión, ya había tomado una decisión. No por despecho. No por emoción. Pero por certeza, ya no iba a pelear con ellos por respeto. No iba a justificarme ni a rogar por un lugar en una mesa diseñada para encogerme. Me puse de pie lentamente, metiendo la carpeta bajo el brazo. Al darme la vuelta para irme, Douglas me dio una palmada en el hombro. Sin resentimientos, ¿eh? Dijo, sin dejar de sonreír. Valoramos tu trabajo, hijo. Por supuesto. Dije con una calma que él confundió con sumisión. No me guardó rencor. Pero al salir de esa sala de juntas, ya no era el mismo que había entrado. Algo en mí se había reescrito. Esa risa no solo me humilló. Me renovó. Encendió una mecha que llevaba demasiado tiempo esperando en silencio. Creían que me recordaban mi casa. Pero lo único que hicieron fue mostrarme la puerta. Y yo tenía toda la intención de cruzarla. Porque ya había construido el plan para mi futuro. En silencio. Concienzudamente. En privado. Se rieron porque creían que no tenía nada más que este trabajo. Este título. Su aprobación. No se dieron cuenta de que me había estado preparando para este momento desde el principio. ¿Y esto? Esto era solo el principio. La casa estaba en silencio cuando llegué esa noche. Celia no regresó conmigo. Dijo que tenía trabajo pendiente en la finca de su padre. No hice preguntas. No hacía falta. El silencio entre nosotros había echado raíces. Profundos. Hablábamos de todo, de sus casos, de mis sistemas, de a dónde queríamos viajar. Ahora, incluso el aire entre nosotros se sentía transaccional. Cortés. Distante. No me molesté en encender las luces mientras cruzaba la sala, dejando caer las llaves en el lavabo junto a la puerta. Después me quité los zapatos. Luego la chaqueta. Mi corbata se aflojó como si ya no quisiera ser parte de mí. Me moví por instinto, pasando la cocina, el comedor. Por el pasillo hasta el estudio que había convertido en oficina hacía 5 años. Esa habitación conocía la verdad mejor que nadie. Abrí el cajón inferior de la estantería y saqué el viejo cuaderno negro. Encuadernado en cuero, con el lomo ligeramente agrietado por años de hojearlo y las esquinas curvadas por el uso. Lo dejé con cuidado sobre el escritorio, como un cirujano preparándose para una operación delicada. No parecía gran cosa, solo garabatos, columnas de números, diagramas de flujo, mapas de procesos. Pero este cuaderno fue la razón por la que Besmere se convirtió en lo que era, y ellos ni siquiera lo supieron. La mayoría de la gente en la empresa asumía que simplemente era bueno implementando herramientas ya existentes. Algunos creían que usaba un equipo para crear modelos entre bastidores. No tenían ni idea de que todos los algoritmos utilizados en la suite Renoir provenían de este cuaderno. Cada ajuste de ruta que ahorró millones. Cada módulo de programación que redujo costos. Cada sistema de proyección que duplicó su cumplimiento trimestral. Todo nació aquí, los fines de semana, trasnochando, madrugando con café cuando no podía dormir y necesitaba desarrollar una idea. Al principio, fue pasión. Luego se convirtió en hábito. Luego se convirtió en la columna vertebral silenciosa de Besmere Holdings. Nunca preguntaron quién era el propietario. Simplemente asumieron que les pertenecía. Pero se equivocaban. Lo cierto era que ninguno de estos modelos se había vendido formalmente a Besmere. Los había construido yo mismo, sin hacer nada, en casa, y ni uno solo había sido transferido a la empresa mediante adquisición legal. Incluso me había ofrecido varias veces licenciar el software. Aún conservaba los correos electrónicos. Volvamos a esto el próximo trimestre. Regina Hahn, asesora legal de Besmere, había respondido una vez. Ese siguiente trimestre nunca llegó. Prefirieron usar las herramientas sin pagarlas. ¿Para qué molestarse? Era de la familia. Nunca me iría. Su arrogancia se convirtió en mi ventaja. Me senté y abrí las primeras páginas, siguiendo las cronologías. Cada sistema tenía una fecha de origen. Una fase de construcción. Datos de pruebas beta.
Usé un sistema de iniciales y pestañas con códigos de colores para controlar el control de versiones. Siempre había sido así de obsesivo. Algunos lo llamaban neurótico. Yo lo llamaba seguro. Cuanto más me enfurecía, más enfadado me sentía, no con ellos, sino conmigo mismo. Había dado demasiado. Con demasiada libertad. Había construido un imperio bajo su nombre, creyendo que la proximidad al poder equivalía a poseerlo. Pero ya no quería sacrificar inteligencia por migas de pan. Abrí mi portátil y empecé a escanear páginas en una unidad segura, categorizándolo todo. Algoritmos de enrutamiento, balanceo inteligente de inventario, plantillas automatizadas de pujas para transportistas. Cada documento estaba etiquetado, con fecha y hora, y cifrado. Hice 2 copias de seguridad de todo. Un SSD externo y una bóveda remota cifrada en la nube. Si más adelante quisieran desafiarme, descubrirían que no actuaba impulsivamente. Actuaba estratégicamente. Al llegar a la sección, predicción de la demanda de carga, Gen 3, me detuve. Esa era la joya de la corona. Bestmere había implementado una versión simplificada de esto hacía 2 años. La versión que tenían podía predecir las tendencias de envío con una antelación de unos 10 días. ¿Pero esto? Esta versión preveía 30 días de anticipación. Combinada con la información en tiempo real, era como darle una bola de cristal a una empresa de logística. La siguiente iteración estaba casi terminada, y no les pertenecía. Nunca lo había hecho. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Celia. Todavía en la finca. No me esperes despierto. Me quedé mirando la pantalla un rato más de lo debido. No hubo ninguna disculpa en su mensaje. Ningún reconocimiento de lo ocurrido en la sala de juntas. Quizás pensó que se olvidaría. Quizás pensó que me tomaría el insulto y me quedaría callado. No sabía en quién me convertiría en esa habitación. O quizás sí, y ya no le importaba. Dejé la libreta con cuidado sobre el escritorio, abrí mi correo electrónico y revisé carpetas antiguas. Allí estaba, el informe técnico que había escrito años atrás, redefiniendo la velocidad y la distribución de carga. Lo había publicado anónimamente en una revista especializada en logística. Algunos representantes del sector se pusieron en contacto con ellos posteriormente. Un nombre destacado fue Al. Julian Moreland, director ejecutivo de Redwood Logistics. Había guardado su correo electrónico. Había escrito, excelente trabajo. Si alguna vez quieres que tu nombre esté asociado a tus ideas, contáctame. Me gustaría conocer la mente tras la cortina. Eso fue hace 3 años. En aquel momento, no me interesaba. Creía en la lealtad. En construir un legado desde dentro. Pero esta noche, me di cuenta de que la lealtad sin respeto era servidumbre, y no iba a seguir sirviendo a hombres que sonreían con sorna mientras hablaba. Reabrí el hilo de correos y empecé a escribir. Julián. No sé si me recuerdas. Estoy listo para que me asignen mi nombre. ¿Sigues interesado en conocernos? Me quedé mirando el mensaje un instante. Luego presioné enviar. Era tarde. Casi las 2 de la mañana. Pero no podía conciliar el sueño. Me quedé en mi escritorio, mirando la pantalla, con la luz azul tiñéndome el rostro con una silenciosa resolución. No sabía qué diría Julian. Pero de algo estaba seguro, el mayor activo de Bestmere acababa de decidir irse. Y no tenían ni idea de que era dueño del camino que estaba a punto de tomar. Julian Moreland respondió en 4 horas. Su mensaje fue breve, pero el tono se escuchó con claridad. ¿Sigues interesado? Nos vemos. ¿Esta noche? Invito yo. Trae tu apetito y tus ideas. Sugirió Magnolia House, un restaurante escondido en la zona este de la ciudad, el tipo de lugar que no se anuncia con letreros de neón ni interiores instagrameables. Era legado y sutileza, reputación sin ruido. Douglas Wren jamás pondría un pie en un lugar así. No porque no pudiera permitírselo, sino porque nunca había oído hablar de él, y solo eso lo hacía indigno a sus ojos. Eso era lo que lo hacía perfecto. Llevaba una camisa azul marino sencilla, pantalones de vestir, nada llamativo. Sin corbata. No estaba allí para impresionar a nadie. Ya no.
Llegué 10 minutos antes y esperé en el salón delantero, iluminado con velas. El aire olía a azafrán y a algo carbonizado, probablemente a carne. La anfitriona se me acercó 2 veces, ofreciéndome agua y algo de beber. Rechacé ambas. No estaba pensando en comer. Estaba allí por estrategia. Julián llegó con esa confianza serena que hizo que todos los presentes se ajustaran sin saber por qué. Alto, pero no imponente. Sal en la barba, pero fuego en la mirada. Extendió la mano y sonrió como si nos conociéramos de años. «Señor Ren, ¿o prefiere algo diferente ahora?», preguntó al sentarnos. Solté una risita seca. Pasemos a lo que viene a continuación. Por ahora, llámame Cole. Él asintió. Está bien. Será Cole. Llegó el camarero y Julián pidió sin pedir la carta. Al parecer, era cliente habitual. Apenas miré la mía. No estaba seguro de comer mucho. Julián se dio cuenta. No te preocupes, dijo. Esto es más que una cena. Piénsalo como un suave apretón de manos antes de empezar la verdadera conversación. Asentí una vez. Entendido. Hablamos de logística. Tendencias de la industria, la reducción de los márgenes en el transporte de mercancías, la inflación en los costes de adquisición de talento. Pero no tardó mucho en inclinarse hacia adelante, entrelazar los dedos y decir, dime qué tienes de verdad. Sé que Besmere no hizo lo que hizo sin alguien más inteligente que manejara los hilos entre bastidores. Ese eres tú. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente esta noche? Busqué en mi maletín y saqué 3 hojas plastificadas. Sin etiquetas. Sin títulos. Solo diagramas de flujo. Esquemas de modelado predictivo. Niveles de pronóstico. Cosas que solo alguien en las profundidades de este mundo reconocería. Los ojos de Julián se iluminaron como un hombre leyendo un mapa para enterrar un tesoro. ¿Tú construiste esto? Desde cero, dije. Todo fuera del horario de oficina. Todo mío. ¿Y Besmere los usa? Usan versiones diluidas que les dejé gratis, dije rotundamente. Nunca compraron los derechos formales. Nunca pagaron regalías. Me ofrecí en voz baja. Rechazaron la oferta. Él silbó por lo bajo. Debes amar de verdad a tu esposa. Lo hiciste, dije. ¿Ahora? No sé qué amo más, la libertad o el fuego que esta traición encendió en mí. Julián sonrió como quien reconoce la forma exacta de la venganza. Bueno, hablemos de libertad. He seguido tu trabajo durante un tiempo. Incluso antes de saber quién estaba detrás. Tú impulsaste el ascenso de Besmere. Pero se aseguraron de que tu nombre no apareciera en ningún comunicado de prensa. ¿Estás listo para que eso cambie? Ni pestañeé. Estoy más que listo. Se recostó, asintiendo. Te ofrezco lo siguiente, te convertirás en el director de arquitectura de Redwood. Liderarás todas las innovaciones del sistema con total autoridad. ¿Quieres tu propio equipo? Elígelos personalmente. ¿Quieres acciones? Te daré capital por adelantado, con adjudicación trimestral. ¿Quieres tu nombre en las patentes? ¿Listo? Serás el arquitecto, no el constructor al que agradecen en las notas a pie de página. Fue más de lo que esperaba. No solo el dinero, aunque triplicar mi salario actual no era nada, sino el poder. El reconocimiento. La propiedad. Me ofrecía recuperar mi identidad. Julián hizo una pausa, observándome. Tómate tu tiempo. No soy de los que se apresuran a ser geniales. No necesitaba tiempo. Rebusqué en mi maletín y deslicé sobre la mesa una versión preliminar de mi sistema propietario, Proyecto Horizonte. Firmaré un MOU esta noche. Se puede firmar un contrato formal. Pero quiero añadir una cláusula. ¿Cuál es? Libertad para reclutar talento de cualquier lugar. Incluyendo a Besmere. Sonrió. Esperaba que dijeras eso. Comimos. O mejor dicho, comió él. Yo, sobre todo, daba vueltas al filete en el plato e intentaba no pensar en Celia. No se trataba de su silencio en la sala de juntas.
No se trataba del mensaje que no había enviado desde que me fui. Ya no se trataba de ella. Se trataba de lo que había construido y de lo que construiría ahora que las restricciones habían desaparecido. Julián levantó su copa hacia el final de la comida. Por ser subestimado, dijo. Choqué mi agua con su vino. ¿Y a lo que viene después? Salimos juntos. Se ofreció a enviar un coche, pero lo rechacé. Quería caminar. Quería sentir mis talones contra el pavimento, firme y deliberado. No me apresuré. Dejé que la noche me envolviera como una armadura. Para cuando llegué a casa, el coche de Celia ya no estaba. Ninguna nota. Ningún mensaje. Solo silencio. Ya no me dolía como pensaba. Ya no. Entré en mi oficina, dejé el mu firmado en mi escritorio y volví a abrir el cuaderno. Esta vez, sonreí al hojearlo. Por primera vez, estas páginas no estarían filtradas por el legado de otra persona. Por primera vez, la obra, y el nombre asociado a ella, serían míos. Las cenas familiares de Celia siempre eran un banquete disfrazado de tradición. Los llamaban miércoles de Ren. Mismos asientos. Los mismos servidores. La misma vista del horizonte de la ciudad desde la azotea. Todo coreografiado. Copas de cristal donde nadie bebió más de un tercio, risas que nunca llegaban a los ojos y cumplidos disfrazados de dominio. Douglas Wren, mi suegro, presidía la mesa como si estuviera tallada para él. Siempre con la voz más alta. Siempre el que brindaba. Siempre con un discurso al final, como si la sala de juntas no lo hubiera seguido al comedor. Celia se sentó 2 sillas más allá de él. Estaba frente a ella. Siempre frente a ella. Como si hasta la mesa supiera que no era uno de ellos. Solía sonreír durante estas cenas. No cuando debía. Reírme de sus chistes ensayados. Brindo por los logros que silenciosamente hice posibles, pero que nunca me pusieron nombre. Pero esta noche fue diferente. No estaba allí para pertenecer. Yo estaba allí para terminarlo. Llegamos juntas, Celia y yo, pero no hablamos mucho en el ascensor. Su perfume era caro, discreto, como todo en ella. Se veía impresionante, pero distante. Su mirada no se detuvo en mí, ni una sola vez. Me pregunté si lo sabía. Si ella había percibido el cambio en mí, si lo había sentido surgir bajo el silencio de nuestras últimas semanas. No me preguntó por qué llevaba un sobresellado en mi blazer. Ya no me preguntaba casi nada. El personal del comedor nos recibió con esa calidez refinada y refinada que el lujo genera. Me senté, saludé a Douglas con el típico «buenas noches, señor» y ocupé mi lugar. Bebí un sorbo del vino que le gustaba, felicité el confit de pato aunque me supiera a ceniza y esperé a que sirvieran el segundo plato. El momento importaba. Quería que la sala estuviera llena. Quería testigos. No por mezquindad, sino para que quedara claro, para que no hubiera confusión sobre lo que dije ni a quién se lo dije. El tintineo de los cubiertos se apagó un instante cuando metí la mano en mi blazer y saqué el sobre. Douglas levantó la vista a media pierna, divertido, como si esperara una tarjeta de cumpleaños. «¿Qué es esto?», preguntó, secándose la comisura de los labios con una servilleta de tela. «Mi resignación», dije. No alcé la voz. No hizo falta. El tenedor de Celia resbaló y golpeó su plato con un ruido seco. Douglas dejó de masticar. La diversión desapareció de su rostro, reemplazada por un destello de confusión que rápidamente se transformó en una orgullosa desestimación. «Disculpe», dijo, como si no pudiera procesar las palabras. Coloqué el sobre frente a él, centrado sobre el mantel blanco. «Entra en vigor en 2 semanas. Mañana entregaré los documentos formales de transición a recursos humanos. Ya he hecho una lista de mis responsabilidades para la reasignación». El silencio era fuerte. Los cuchillos flotaban en el aire. Nadie intentó coger el pan. Al otro lado de la mesa, Celia no me miró. Ni en shock. Ni enojada. Nada. Esa ausencia dolió más de lo que pensé. Douglas se recostó lentamente en su silla, con los brazos cruzados. «¿Estás bromeando?».
Me dijiste que lo intentara en otro lugar, dije con calma. Y lo hice. Algunos primos parpadearon, sin saber si impresionarse o horrorizarse. La madre de Celia se aclaró la garganta, pero no dijo nada. Miré a mi alrededor, mirándolos fijamente a los ojos, no por efecto, sino para que recordaran. Recuerda que no grité. No me inmuté. Simplemente salí con la espalda recta y el orgullo intacto. Douglas se burló. ¿Entiendes de qué te estás alejando? Sí, dije. Lo entiendo. Estás desperdiciando tu futuro. No, dije con calma. Lo estoy recuperando. El camarero llegó a servir el vino y se quedó paralizado, sin saber si continuar. Lo despedí con un gesto amable. El pobre chico no tenía por qué participar en esto. ¿Crees que puedes hacerlo mejor? Preguntó Douglas, pero su voz se volvió quebradiza. Seguro que alguien más te dará lo que nosotros te dimos. Ya no me interesa lo que se da, respondí. Me interesa lo que se gana. Miró a Celia entonces, buscando apoyo, indignación, una mirada compartida de desprecio que pudiera estabilizar la mesa. Pero ella solo bebió un sorbo de agua, sin el menor atisbo de protesta. Quizás estaba en shock. O quizás, solo quizás, no tenía nada más que decir porque sabía lo que esta familia me había arrebatado. Me puse de pie y me abroché el blazer. Gracias por la cena, dije. Y los años que pasé sirviendo a Westmere no fueron en vano. Simplemente fueron malgastados. Me di la vuelta para irme. Douglas gritó, no volverás a ser bienvenido. Me detuve solo lo suficiente para responder. Esa es la idea. Salí del restaurante con las manos sueltas a los costados y el pulso tranquilo. No salí hecha una furia. No armé un escándalo. Porque el poder no viene del volumen, sino de la certeza. Y nunca había estado más seguro que en ese momento. Había pasado 8 años construyendo el legado de otra persona. Ahora, construiría el mío. Afuera, el viento de los tejados me azotaba la piel. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Julián. ¿Todo sigue bien? Le respondí. Renuncia entregada. Sin fuegos artificiales. Solo silencio. El mejor. Su respuesta llegó un momento después. Perfecto. Avísame cuando estés listo para finalizar la estructura del equipo. Estamos despejando un piso para tu división. Miré hacia atrás una vez, a la torre de cristal que tenía detrás. El comedor seguía brillando desde dentro, los tenedores volvían a cogerse, el vino se volvía a servir. La máquina de la familia Aren funcionaba a la perfección, como si nada hubiera pasado. Y quizá para ellos, no. ¿Pero para mí? Todo cambió. No porque me fui. Sino porque finalmente me elegí. Por primera vez en años, no me sentí pequeño al alejarme de esa mesa. Me sentí más alto. A la mañana siguiente, entré en recursos humanos con la tranquilidad de quien se sabe intocable. Sin rabia. Sin rectitud. Solo orden, tiempo y hechos. El tipo de claridad que conmueve a la gente más que un simple grito. Madison, la directora de recursos humanos, se puso de pie al entrar, con una sonrisa nerviosa demasiado tensa en el rostro. Cole, hola. Recibimos tu renuncia, dijo, señalando la sala de conferencias, ya preparada para la reunión de despedida. Carpetas legales, 2 tazas de café y un asociado junior nervioso que no me miraba a los ojos. Pensaban que era otro ejecutivo descontento al que apaciguarían con papeleo y cortesías de despedida. Se equivocaron. Tomé asiento, abrí mi maletín y puse 2 cosas sobre la mesa, la desgastada libreta negra y una copia impresa de mi contrato de trabajo original. La libreta no parecía nada, pero lo era todo. Simplemente aún no lo sabían. Ya preparamos sus documentos finales de salida, empezó Madison. Condiciones estándar. Indemnización por despido, transferencia de beneficios, acuerdo de confidencialidad y, por supuesto, el acuerdo de no competencia que firmaste al incorporarte. Me incliné ligeramente hacia adelante, con voz tranquila. No firmaré un acuerdo de no competencia. Su boca se entreabrió ligeramente. Bueno, ya lo hiciste.
Deslicé el contrato por la mesa y señalé la sección de incorporación. Léelo. Página 14, que supuestamente es la cláusula sobre futuras limitaciones de la industria. ¿Notas que falta algo? Lo revisó rápidamente y luego se lo pasó al asesor legal. Frunció el ceño. Se dio la vuelta. Me miró. Luego, de vuelta en Madison. Esta versión no incluye cláusula de no competencia. Exactamente, dije. Nunca lo incluyeron. Nunca firmé uno. Qué raro, dijo Madison, intentando mantener un tono profesional, pero ya se le quebraba la voz. Siempre lo incluimos, seguro que no lo has notado, respondí, con la suficiente aspereza como para que me diera en el clavo. Os supuse que no me daría cuenta. El asociado se aclaró la garganta. Aún así, la propiedad intelectual se desarrolló durante el empleo. Lo interrumpí deslizando el cuaderno hacia ellos. ¿Basta? Antes de que vuelvas a hablar, te sugiero que leas esto. Parecía confundido y luego lo abrió. Al principio, probablemente parecía un disparate. Algoritmos, sistemas, mapas de procesos y etiquetas con códigos de colores. Entonces su expresión cambió. Lo vi en tiempo real, la comprensión incipiente de que no eran notas. Esta era la base del éxito de Westmere. Solo la matriz de enrutamiento de la página 9 valía millones. Y estaba anticuada, meses antes de que le presentara oficialmente nada a la empresa. ¿Estos son tus diseños?, preguntó con los ojos muy abiertos. Sí. Lo desarrollamos fuera del horario laboral. En casa. Sobre el equipo personal. Westmere no transfirió ni adquirió nada formalmente. De hecho, envié 2 correos electrónicos al departamento legal a lo largo de los años ofreciéndoles licenciar este material. Pasé una copia impresa de uno de esos correos electrónicos por la mesa. Regina Hahn respondió a este. Repasemos el próximo trimestre. Nunca lo hiciste. Ambos se quedaron mirando la evidencia. El silencio en la habitación se prolongó. Así que continué, no me van a aplicar una cláusula de no competencia. Y cualquier intento de restringir mi empleo basándose en estas innovaciones se enfrentará a una contrademanda formal. El asociado empezó a hablar, pero luego lo pensó mejor. Lo observé mientras pasaba las páginas, comprobando fechas y anotaciones de metadatos que había escrito a mano con marcas de tiempo. Le temblaban ligeramente los dedos. La máscara corporativa se estaba cayendo. Tendré que intensificar esto, murmuró finalmente. Lo supuse, dije, poniéndome de pie. Espero sus documentos de autorización formal para el viernes. Si no los recibo, o si algún texto implica alguna restricción, lo comunicaré a la prensa y a la Junta de Patentes simultáneamente. Madison también se puso de pie, intentando aprovechar el momento. Cole, no nos pongamos conflictivos. Has hecho un trabajo increíble. Lo sé, dije, cogiendo el cuaderno. Y por eso no me quedo. Al salir de recursos humanos, algunos empleados levantaron la vista de sus escritorios. Algunos me reconocieron. Algunos incluso me saludaron con la mano. Asentí, pero no me detuve. Ya no formaba parte de este lugar. Ya me había desprendido de su gravedad. Para cuando llegué a mi coche, mi teléfono se rompió. Julián. Oí a alguien dentro. Están nerviosos. ¿Todo bien? Le respondí, más que bien. No leyeron la letra pequeña. Yo sí. Respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Listo para anunciarte al equipo Redwood esta semana. Preparando la prensa, si te sientes cómodo. Hice una pausa antes de responder. Presionar significaba visibilidad. Visibilidad significaba represalias de la máquina AREN. Pero también significaba libertad. Por primera vez en años, no iba a ser el fantasma detrás del imperio ajeno. Hazlo. Esa tarde, volví a casa y saqué una carpeta manila con planos antiguos, ideas de sistemas que había archivado durante años porque sabía que Westmere no las entendería. Agrupación predictiva de almacenes. Cumplimiento prioritario con drones. Preparación regional multinodo para logística de desastres. No eran solo ideas. Eran una garantía de futuro. Y ahora,
eran míos para moldearlos. Celia llegó tarde a casa. No mencionó la cena. No pregunté cómo me había ido. Me fui directo al dormitorio, como si el aire entre nosotros no estuviera cargado de decisiones que ya había tomado en silencio. No la perseguí. No le pregunté por su versión. Hay cosas que no hay que gritar para entender. Esa noche, escaneé todo el cuaderno, página por página, y lo guardé en una nube privada. También lo subí a la unidad segura de Redwood. El responsable técnico de Julian me contactó en el chat 20 minutos después. Esto es oro. Integraremos su sistema de niveles de carga de inmediato. Me recosté, mirando la pantalla. Por primera vez en mucho tiempo, mi nombre iba a aparecer en algo importante. No en notas al pie. No en elogios susurrados. Pero con valentía. Público. Sin complejos. Vestmere construyó su reputación con innovación prestada, y asumieron que quien la construyó no se daría cuenta. Se equivocaron. Me dieron una. No una de esas cajas de cristal egocéntricas en lo alto de una torre, sino algo más elegante, en la esquina del cuarto piso del ala de operaciones de Redwood, desde donde podía ver las redes del almacén, los muelles de distribución, el corazón de la empresa. Julian sabía que no quería un palacio. Quería estar cerca del sistema. Quería observar el resumen. Mi título era arquitecto principal de innovación logística, pero bien podría haber sido constructor rojo del futuro. Lanzamos el proyecto Horizonte en el primer mes. Despliegue limpio y sin trámites burocráticos. Los ingenieros internos de Redwood eran eficientes, ambiciosos y brillantes. Les enseñé los esquemas de mi sistema y tradujeron el código como si fuera poesía. No tuvimos que pedir permiso. No hubo comités de 12 personas que revisaran cada línea de implementación. No hubo esperas que nos retrasaran. Todo lo que quería que Vestmere hiciera hace años, lo hicimos en semanas. Geraisen no era solo una herramienta, era un cambio. Un motor de gestión de entregas totalmente adaptable y predictivo. Respuesta en tiempo real al tráfico, retrasos en el almacén e interrupciones climáticas. El aprendizaje automático predijo los patrones de demanda de envíos con una precisión asombrosa. Los clientes no solo lo notaron, sino que quedaron atónitos. En 3 semanas, nuestro centro de atención al cliente empezó a recibir correos electrónicos con la misma lectura. ¿Cómo lo hacen? Y no oculté la respuesta. Porque el mundo necesitaba saberlo. Enviamos un comunicado de prensa. El equipo de Julian lo redactó. Pero yo mismo añadí la frase final. Redwood Logistics se enorgullece de anunciar el proyecto Horizonte, diseñado y dirigido por Coleren, para redefinir la logística eficiente, ética e inteligente del siglo XXI. Por primera vez en mi carrera, mi nombre se relacionó públicamente con mi trabajo. No me escondí tras siglas ni membretes de Renoldins. Me mantuve a la luz. Y Vestmere lo notó. La primera cuenta que gestionamos fue Calegen Industrial. Tamaño mediano, alto volumen, con gran distribución. Nos llamaron una semana después del lanzamiento público de Geraisen. Llevaban 8 años trabajando con Vestmere, pero de repente sufrieron una pérdida de tiempo y recargos. Les mostramos cómo Geraisen podía reducir su tiempo de tránsito en un 32%, sus costes en un 19% y sus residuos a la mitad. Firmaron en 48 horas. Después, Everbuy. Después, Kebifrat. Luego, Easton International. Easton fue el verdadero éxito. Douglas una vez llamó a Easton la beta de diamantes, la cuenta que pagaba bonificaciones en 3 departamentos y financiaba la primera oficina de expansión de Celia. Recuerdo cómo lo mencionó en la cena un año, con la copa en alto, diciendo, pase lo que pase, siempre nos quedará Easton. Hasta que dejaron de hacerlo. Julian me lo contó un martes por la mañana. Entró en mi oficina con un café que no había pedido, lo dejó con cuidado sobre mi escritorio y me dijo, quizás quieras sentarte. Estoy sentado, dije, desconfiado. Easton acaba de rescindir su contrato con Vestmere, respondió. Firmó con nosotros hace 5 minutos. ¿Listo? Lo miré fijamente. No con incredulidad, sino con confirmación. El cambio había comenzado.
Los incorporaremos la semana que viene, añadió Julián. Quieren una versión personalizada de Geraisen. Tú lo lideras. Mi teléfono vibró 15 minutos después. Un número que no había visto en semanas. Douglas. No contesté. Entonces, un mensaje. De Celia. Necesitamos hablar. Sobre lo que está pasando. Sobre Aston. Lo miré fijamente un buen rato, con el brillo de la pantalla pulsando en mi mano como una luz de advertencia. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que un mensaje suyo me habría cambiado el día por completo. Cuando habría cancelado reuniones, reprogramado llamadas y recorrido toda la ciudad solo para sentarme a su lado. ¿Pero ahora? Su silencio en la mesa de juntas resonó más fuerte que su mensaje. Y el silencio tiene memoria. Una que no se desprende fácilmente. No respondí. En cambio, bajé al área de operaciones, me paré en el balcón con vista a la planta de logística y observé el trabajo del equipo. Lo vi todo, los números ingresados en el panel de control en vivo de Geraisen, el pronóstico dibujando arcos dinámicos en pantallas gigantes. Las líneas de entrega brillaban en tiempo real, los almacenes se sincronizaban en una armonía que había soñado durante años. Y cada pantalla tenía una discreta marca de agua en la esquina inferior derecha, creada con Geraisen, por Coleran. Sabía lo que Vestmere hacía entre bastidores. Estaban en plena crisis. Intentando encontrar maneras de solucionar los problemas sin mencionarlos. Intentando aplicar ingeniería inversa a lo que no entendían. Intentando explicar a los inversores por qué sus plazos de entrega subían mientras que los nuestros bajaban. Aún no lo sabían, pero este fue solo el primer golpe, ya que Geraisen seguía evolucionando. Ya estábamos desarrollando Geraisen Stream, un panel de control en vivo del lado del cliente que permitiría a los socios ver los cuellos de botella proyectados con horas de antelación. Datos transparentes. Se acabó la extinción reactiva. Solo claridad. Algo en lo que Vestmere nunca había creído. Julian convocó una reunión de liderazgo al día siguiente. 3 semanas después, informó a la sala, Redwood está alcanzando las métricas operativas que proyectamos para el cuarto trimestre. Ese es el efecto Coleran. No sonreí ante el cumplido. No lo necesitaba. No había venido a que me aplaudieran. Vine aquí a tomar aire. Y por fin pude respirar. Esa noche, conduje a casa y pasé por la torre de Vestmere en el centro, iluminada y estéril como siempre. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé mirando un rato. Sin amargura, con consuelo. Había pasado años entregándolo todo a un edificio que jamás me devolvió nada. Ahora, estaba construyendo el mío. ¿Y esto? Este fue solo el primer golpe. Era viernes cuando el sobre llegó a mi escritorio. Grueso, con ribetes dorados, sellado con el sello corporativo de Vestmere como si fuera una invitación a un baile. Dentro, una carta formal de cese y desistimiento, el primer disparo del tesoro de Douglas. ¿La acusación? Robo de propiedad intelectual. Afirmaban que Geraisen se derivaba de tecnología propietaria de Vestmere, desarrollada bajo mi dirección. Me recosté en la silla, sosteniendo la carta como si fuera una broma de la que alguien se había olvidado reír. El equipo legal de Redwood se reunió en mi oficina en menos de una hora. Julian, Regina, de nuestra parte, sin parentesco con el exabogado de Vestmere, y 2 jóvenes y perspicaces asociados que podrían haber sido socios de cualquier firma de Nueva York si hubieran querido. Julian leyó las primeras líneas en voz alta y suspiró entre divertido e irritado. Están jugando a las damas, murmuró. Llevas 10 movimientos de ventaja en el tablero de ajedrez. Te dije que esto podría pasar, dije. También me dijiste que lo documentaste todo. Deslicé una carpeta gruesa sobre la mesa, etiquetada como libro mayor de autoría de activos. Dentro había registros impresos y notariados, registros de desarrollo fechados, historiales de versiones, capturas de pantalla del código fuente de mi servidor personal, todo con marca de tiempo, hilos de correo electrónico, historial de copias de seguridad en la nube, e incluso entradas de diario manuscritas con cronogramas de compilación paralelos. Cada parte del ADN de Geraisen se creó fuera de la oficina, fuera del horario laboral y fuera de los libros contables.
Julian abrió un segundo sobre que le entregué, el contrato de trabajo original de Westmere conmigo, con secciones resaltadas que mostraban la evidente ausencia de una clase de propiedad intelectual. Sin cláusula de no competencia. Nada de lenguaje de encargo. Nada. Dios mío, susurró una de las abogadas, hojeando el contenido como si tuviera pruebas de un escándalo real. Eso ni siquiera es lo mejor, dije, abriendo mi portátil. Accedí a la unidad de copia de seguridad y abrí mi archivo de correo electrónico. Estas son todas las veces que les ofrecí licenciarles formalmente mis sistemas. Julián levantó una ceja. Se negaron. Me ignoraron. O retrasó la conversación. Se dirigió al equipo. Eso constituye negligencia deliberada. No se trata solo de una disputa civil. Presentamos nuestra respuesta en 48 horas, una refutación contundente, repleta de notas al pie, con contraargumentos de intento de supresión, acusaciones falsas e interferencia maliciosa. No nos defendimos. Nos lanzamos a por todas. La fecha del juicio se adelantó, probablemente debido al revuelo en torno al éxito de Geraisen. Las publicaciones económicas ya habían empezado a especular sobre la caída en picado de la cuota de mercado de Westmere. La demanda solo confirmó lo que se rumoreaba. Westmere estaba en problemas. Celia no se puso en contacto. Douglas tampoco. Pero su silencio dejó claro que apostaban por la intimidación. Creían que llevarme a juicio debilitaría la confianza de Redwood. Quizás incluso frenar nuestro impulso. Pero no me inmuté. Porque sabía algo que Douglas nunca entendió. Cuando construyes algo con tus propias manos, cada línea de código, cada diagrama, cada revisión nocturna, no le pertenece a nadie más. Y menos al hombre que se rió en tu cara por pedir que lo valoraran. Entramos en el juzgado una mañana gris. Llevaba un traje gris oscuro, sin corbata. Julián me flanqueaba. Nuestro abogado caminaba erguido, con los hombros rectos. Al otro lado del pasillo, Douglas permanecía sentado, rígido, con un traje a medida de raya diplomática, rodeado de su propia falange legal. Su expresión era indescifrable, pero había algo en sus ojos que no había visto antes. ¿Miedo? El proceso comenzó con relativa calma. El abogado de Westmere presentó la demanda con la venenosa práctica de un hombre acostumbrado a presionar a la competencia para que llegara a acuerdos. Habló de traición corporativa, del uso no autorizado de sistemas propietarios y del incumplimiento de las obligaciones éticas. Entonces empezó nuestra parte. Regina se acercó al estrado y empezó a desempacar, página a página, una narrativa no de traición, sino de autoría meticulosa. Cada entrega estaba fechada, cada sistema era rastreable a tiempo y recursos personales. Leyó mis correos electrónicos y mostró comparaciones entre Geraisen y el software heredado de Westmere, demostrando claramente que no solo diferían en su arquitectura central, sino que la versión de Westmere era técnicamente inferior. Luego se dirigió al tribunal y dijo: les dirijo la atención al anexo 29, un correo electrónico interno de Westmere donde se ignoró la propuesta de licencia del señor Wren. Tuvieron la oportunidad de adquirir legalmente este sistema. Decidieron no hacerlo. Su descuido no les da derecho a la propiedad después del hecho. La jueza, una mujer de unos 60 años con una mirada penetrante y sin tolerancia al ego, se inclinó hacia adelante. Permítame aclarar. ¿Afirma que el acusado ofreció repetidamente licenciar su trabajo independiente al demandante y fue despedido? Sí, su señoría, respondió Regina, y tenemos la prueba documentada. El juez miró hacia el lado de Westmere, ¿y se discute esa afirmación? Su abogado tartamudeó, desviándose hacia un lenguaje vago sobre lealtad laboral. El juez lo interrumpió. No fue suficiente. Si no tenía contrato legal ni acuerdo escrito de transferencia de propiedad intelectual, y se negó a reclamar la propiedad cuando se le ofreció la oportunidad, no puede alegar robo. Así no funciona la propiedad intelectual. Douglas se removió en su asiento. El juez lo miró fijamente. Señor Wren, quizá debería replantearse su enfoque de la innovación. Desestimarla no significa que sea suya. Desestimó el caso antes del almuerzo. Así, sin más, se acabó. Afuera del juzgado, un pequeño grupo de reporteros esperaba, con las cámaras listas. No dije nada. No lo necesité.
Julian emitió una simple declaración en nombre de Redwood: creemos en honrar la innovación, no en apropiarnos de ella. El fallo de hoy confirma esa creencia. La noticia de la derrota judicial se propagó rápidamente por la industria. Los inversores de Westmere comenzaron a retirarse. Los clientes hicieron preguntas. Se filtraron memorandos internos. Corrieron rumores de congelaciones de departamentos y retrasos en las bonificaciones. Intentaron contenerlo. Pero no se puede reconstruir el problema una vez que la gente ve las grietas. Esa noche, sentado en mi escritorio, vi la cobertura de prensa en silencio. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era de Celia. No tenías que destruirlo todo. Lo miré fijamente, sin emoción. Entonces respondí. No lo hice. Simplemente dejé de permitirles tomar lo que no les pertenecía. Ella no respondió. Cerré mi laptop y apagué las luces. Redwood estaba en silencio, vibrando con el software de los servidores y conversaciones distantes. Se sentía como en casa. Como una posibilidad. Como el aliento. Pensaron que la demanda me hundiría. Pero solo confirmó lo que ya sabía. Nunca me poseyeron. Empezó con un susurro. No con un titular dramático. No fue una disculpa televisada. Solo un rumor silencioso. Una hoja de cálculo filtrada desde dentro de Westmere mostraba que el 23% de sus contratos estaban pendientes de renegociación y ni una sola nueva adquisición en 3 meses. Entonces comenzaron los despidos. Al principio, recortaron gastos. Asesores de ventas regionales. Analistas de nivel medio. Pero conocía el patrón. No se corta la capa exterior a menos que la varilla ya haya atravesado el centro. La estrategia de adquisición de Redwood no fue una venganza. Fue una misión de rescate. No buscábamos humillar a Westmere. Esa parte ya la habían hecho por su arrogancia. Buscábamos talento que consideraban descartable. Lo llamé Operación Fénix. Identificamos lo mejor de la mente interior de Westmere. Los pensadores silenciosos. Los creadores olvidados. Los solucionadores de problemas, enterrados bajo la burocracia. Gente como Marce Dean. Todavía la recuerdo de mi primer año en Westmere. Un analista senior que me enseñó a usar el software de modelado logístico durante mi segunda semana. Mientras Douglas me daba instrucciones a gritos y se atribuía el mérito de las estrategias que había pasado noches desarrollando, Marce me apartó durante las pausas para el café y me dijo: nunca subestimes el valor de los datos limpios y la paciencia. Era la mente más brillante de todo el edificio. Westmere la degradó hace 2 años. Algo sobre reestructuración. Ahora, estaba sentada frente a mí en la planta de I de Redwood. Sus gafas se empañaron de la emoción. Sus dedos ya arrastraban modelos a nuestro entorno de desarrollo como si nunca se hubieran ido. Siempre eras tú quien vigilaba, dijo mientras nos dábamos la mano. ¿Y ahora? Ahora eres tú a quien hay que seguir. Le siguió Oscar. El experto en optimización de entregas que una vez le ahorró 30 horas a un mapa de envíos interregional y ni siquiera recibió un correo de agradecimiento. Douglas no soportaba la rapidez con la que pensaba. A Oscar no le importó hasta que le recortaron la bonificación durante un trimestre de neutralización presupuestaria. Lo incorporamos como director de estrategia logística. Ya era hora de que alguien comprendiera que los patrones de tráfico son emocionales, dijo. Las ciudades respiran y las rutas marítimas necesitan aprender a respirar con ellas. En un mes, los sistemas de Redwood funcionaron mejor de lo que jamás imaginé. Nuestros tiempos de entrega desde el almacén hasta el muelle se redujeron a menos de 12 minutos. La coordinación con los transportistas fue tan fluida que los clientes empezaron a enviarnos notas de agradecimiento con sus pagos. No correos electrónicos. ¿Notas? Escritas a mano. ¿Y Westmere? No dejaban de sangrar. Para el segundo trimestre, habían perdido 5 clientes más, algunos por Redwood, otros simplemente desaparecieron. Sus ingresos trimestrales cayeron tanto que los rumores de reestructuración se convirtieron en señales de alarma a todo volumen. Los despidos fueron los siguientes. Su director de informática renunció. Su director de operaciones se jubiló. Regina Hahn,
su asesora general, desapareció por completo del sitio web. No lo celebré. Ella había sido parte del problema, sí, pero también fue alguien que una vez me dijo, tienes algo especial, Cole. No dejes que los trajes lo empañen. Quizás simplemente previó la tormenta. El golpe final llegó cuando intervinieron sus acreedores. Sus acciones se desplomaron a menos de $7, una cifra que en otro tiempo habría provocado una reunión familiar en la casa de alquiler. ¿Y ahora? Desencadenó ventas forzadas. Pánico. Correos electrónicos de la junta directiva a los inversores con términos como evento de liquidez y volatilidad imprevista del mercado. Todo era evitable. No me regodeé. En realidad, no. No publiqué entrevistas ni participé en paneles para analizar su caída. No cité sobre justicia poética. No lo necesitaba. La prensa lo dijo todo por mí. El horizonte de Redwood redefine la eficiencia del transporte de mercancías. Cole Hren, de chivo expiatorio familiar a visionario de la logística. El genio silencioso que derribó el imperio que construyó. Pero el momento que lo resolvió todo, el momento que lo puso todo en claro, fue el día en que Redwood adquirió la antigua sede de Besmere. Fue una subasta de liquidación. Julián ni siquiera me dijo que estábamos pujando hasta después de ganar. Me quedé frente al edificio en la calle 51 y el Ridge, mirando su fachada de paneles de vidrio, los mismos paneles bajo los que caminaba cada mañana, preguntándome si alguna vez sería más que una sombra en ese lugar. Ahora estaba vacío. Bueno, casi. Cuando me entregaron las llaves oficialmente, Julián me las entregó con una media sonrisa. Tú construiste esto una vez, dijo. Me imagino que es justo que decidas qué hacer con él. Caminé lentamente por esos pasillos. El vestíbulo seguía siendo de mármol, seguía frío. El mostrador de recepción aún lucía el escudo de la familia Hren, sutil pero presente. La sala de conferencias aún albergaba los fantasmas de 1000 despedidas, 1000 sonrisas, 1000 silencios que me decían que no pertenecía allí. Pero no estaba aquí para atormentar este lugar. Estaba aquí para enterrar el asunto. La suite ejecutiva, la antigua oficina de Douglas, seguía intacta. Las mismas sillas de cuero, el mismo escritorio de nogal. Pasé la mano por la superficie, recordando todas las veces que me había parado frente a él, proponiendo soluciones demasiado radicales, demasiado caras, que no se ajustaban al legado de Hren. Este escritorio nunca había albergado una idea original. Solo había sido el reflejo del trabajo de otros. No me quedé con la oficina. Ni siquiera conservé los muebles. Vaciamos la planta superior y la convertimos en un espacio de diseño al aire libre, un laboratorio de ideas con pantallas de colaboración en vivo, servidores sandbox e iluminación ambiental para que las ideas fluyan. Y le di a Marcia el mejor rincón, con vistas de piso a techo, rincón privado y bar de espresso o integrado, porque el poder no debe acapararse. Debe compartirse. El resto del edificio siguió el mismo ejemplo. Lo llamábamos departamentos del anexo Redwood desde nuestro campus del centro, y poco a poco nos mudamos. No por estética, sino porque la estructura del lugar era sólida. Simplemente, se había construido sobre cimientos erróneos. No, sirvió para algo real. Dejamos el escudo de Hren en el suelo del vestíbulo a propósito, pero lo cubrimos con un cristal y le pusimos encima una placa de acero con 4 palabras grabadas: el respeto no se hereda. La prensa me preguntó si quería hablar sobre la adquisición. Me negué. Dejé que el edificio hablara por sí solo. Esa noche, después de que se instalara el último departamento, me quedé en la antigua sala de juntas. El mismo donde Douglas se rió de mí. Donde Celia se quedó mirando su tenedor y no dijo nada. Miré a mi alrededor y vi caras nuevas. Mi equipo. Colaboradores. Soñadores. Sin silencio. Sin sonrisas. Solo fuego. Y mientras estaba allí, con la mano apoyada en la mesa que una vez me hizo sentir pequeño, susurré algo. No a nadie en la habitación, sino al hombre que solía ser. Lo lograste. Y lo hice. Besmere no se derrumbó por mi culpa. Se derrumbó porque nunca supo cómo sostener a quienes lo cargaron. Lo único que hice fue dejarlo ir. Apareció sin avisar. Sin cita previa. Sin correo electrónico.
sin asistente llamando antes. Simplemente cruzó la puerta de cristal de Redwood con un traje que parecía recién salido de la cama, con los hombros arrugados y la solapa doblada como si hubiera visto demasiadas manos ansiosas. Seguridad me llamó de inmediato. Estaba revisando una interfaz beta de Horizon Stream cuando mi teléfono se iluminó con un solo mensaje. Douglas WRYNN está en la sala. ¿Solo? Dice que solo quiere hablar conmigo. Por un momento, no respondí. Me quedé mirando la pantalla, con los dedos sobre el teclado. No lo había visto en casi un año. Desde la cena familiar que lo terminó todo. Desde la demanda. Desde que Redwood compró el edificio que una vez llamó su reino. Ni siquiera estaba seguro de qué diría si lo viera. Una parte de mí no quería decir nada. Otra parte. El constructor que llevo dentro. El hombre que creía en el cierre tanto como en la estrategia, sabía que debía hacerlo. Le respondí. Déjalo entrar. Solo 1 a 1. Llévenlo a la conferencia 6B. Sin cámaras. La 6B era una de las salas más pequeñas con paneles de vidrio del tercer piso. Limpia, moderna, con el espacio justo para la cruda realidad sin el teatro del público. Cuando entré, Douglas ya estaba sentado, con las manos entrelazadas sobre la mesa y los hombros encorvados como si algo se le hubiera derrumbado en el interior, y no había descubierto cómo retroceder. Parecía mayor. No de forma natural, no era cuestión de tiempo, era una derrota. Las ojeras no eran por la edad. Eran de meses de perder cosas que creía suyas por derecho de nacimiento. Me senté frente a él sin estrecharle la mano. Me miró. Me hundí, pero estaba claro. Destruiste mi empresa, dijo en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas, temblando en el espacio que nos separaba. No me inmuté. No, dije. Tú lo hiciste. Simplemente dejé de permitirte. Parpadeó lentamente. Sin negación. Sin defensa inmediata. Solo una respiración profunda, de esas que uno toma cuando sabe que el suelo bajo sus pies se ha movido para siempre. Te subestimé, dijo. No me viste para nada, corregí. Viste a un activo. Un yerno. Alguien fácil de contener. Asintió una vez, casi como si hubiera ensayado el acuerdo. No pensé que lo tuvieras dentro. Eso me hizo reír, solo una vez, en voz baja. ¿Quieres decir que no creías que lo lograría sin ti? ¿Creías que necesitaba el apellido Wren? Que tuve suerte de que me toleraran en tu mesa. Hizo una mueca, pero no discutió. Hubo un largo silencio. De esas que suelen terminar con alguien levantándose y marchándose. Pero Douglas se quedó sentado. Vine aquí porque no tengo nada que ofrecerle a nadie, dijo. Esperé. Me miró con la voz débil. No había trabajo. No tengo un puesto en la junta directiva. Ni siquiera un puesto en el comité de una fundación. Nadie me devuelve las llamadas. Dicen que soy radiactivo. Eso es lo que pasa cuando tu única moneda es el control, dije. Y lo pierdes. Apretó los labios. Sus manos se apretaron con más fuerza sobre la mesa. Celia se fue, añadió en voz baja, como si esa pieza todavía lo impactara. No reaccioné. Lo había oído. A través de conocidos mutuos, rumores en eventos y, finalmente, a través de la silenciosa desaparición de su nombre de las noticias de Westmere. Celia lo acompañó en lo peor, lo defendió durante el juicio y se esforzó al máximo por proteger la imagen de la familia, hasta que todo se vino abajo. Cuando Redwood contrató a un auditor forense para que revisara las cuentas pendientes de Westmere, descubrimos millones en obligaciones impagas de proveedores y transacciones extraoficiales vinculadas a miembros de la junta directiva. Nunca hice público nada de esto. Pero el hedor ya se había extendido. Douglas se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Queda algo para mí? En Redwood. Contigo. Ahí estaba. Mantuve mi rostro quieto. Medido. ¿Estás pidiendo trabajo? Dije. Estoy pidiendo un puesto, susurró. El hombre que una vez se rió de mí por pedir un aumento. Que me silenció en cada reunión. Que vio cómo su hija me miraba fijamente en las mesas de juntas.
Ahora, sentado frente a mí en mi compañía, me pide un punto de apoyo. Lo construí todo, dijo, demasiado rápido. Ese nombre significaba algo. No, dije. No fue así. Era una sombra bajo la que la gente se paraba porque no tenían a dónde ir. No construiste a la gente. ¿La usaste? Bajó la mirada, avergonzado o fingiendo estarlo. Ya no lo sabía. Siempre había sido tan bueno poniendo la cara que la sala necesitaba. No busco venganza, le dije. Y no me interesa humillarte. Por eso nunca di entrevistas. Por eso nunca usé tu nombre en ninguna declaración pública. Pero tú y yo lo sabemos. Si te dejo entrar aquí ahora, deshago todo lo que hemos construido. No pido una oficina, dijo. Solo algo. Cualquier cosa. Me puse de pie. Douglas, tu nombre nunca respetó el mío. Ahora el mío supera al tuyo. Eso no es venganza. Eso es equilibrio. Eso es lo que pasa cuando el silencio se convierte en estrategia. Sus hombros se hundieron. Caminé hasta la puerta y la sostuve abierta. Esa es la última verdad que tengo para ti, dije. Y la única que te debo. No volvió a hablar. Simplemente se levantó lentamente, recogió su abrigo y se fue. Lo vi caminar por el edificio, el que una vez dirigió, ahora lleno de gente que no lo reconocía. Nadie se detuvo. Nadie lo saludó. Pasó como un fantasma, vagando por los pasillos de un legado al que ya no pertenecía. Cuando la puerta finalmente se cerró tras él, me quedé allí un rato, con las manos aún en el pomo. Esa fue la última vez que vi a Douglas Gren, y la única vez que lo vi pequeño. Un año después, me encontraba en el centro de una habitación a la que nunca imaginé ser invitado, y mucho menos festejado. La ceremonia del Innovador del Año se celebró en el Grand Meridien de Midtown, un lugar más acostumbrado a recibir jefes de Estado que a expertos en logística como yo. Pero esta noche, la sala resplandecía bajo candelabros de cristal, y la multitud no estaba compuesta por directores ejecutivos con labia que intentaban eclipsarse entre sí. Eran pensadores, ingenieros, constructores, fundadores, personas que conocían el valor de las manos sucias y las noches en vela. Cuando me llamaron, los aplausos fueron algo diferente a todo lo que había conocido. No fueron de buena educación. No fueron heredados. No fue fruto de la política, ni de los apellidos, ni de los vínculos matrimoniales. Fue real. Ganado. Y lo sentí cada segundo mientras caminaba hacia el escenario. Me detuve en el podio, observando a la multitud. No había nadie de la familia Gren en la sala. No Celia. No Douglas. No una prima, ni una sobrina, ni un pariente lejano que intenta salvar las apariencias. Esa parte de mi historia por fin había terminado. Lo que quedaba eran rostros que respetaba, mi equipo en Redwood, los nuevos líderes de la industria y los antiguos inadaptados con los que habíamos construido algo inquebrantable. No hablé mucho. Pasé años pensando que mi valor era algo que tenía que demostrar a quienes se negaban a verlo. Empecé. Pensé que si trabajaba más duro, me quedaba callado y no exigía demasiado, con el tiempo me ganaría el respeto. Que alguien me diera las llaves de la puerta que intentaba derribar. Pero las puertas construidas por otros siempre vienen con cerraduras que no se supone que debas abrir. Hice una pausa, viendo que algunas cabezas asentían. Creé Proyecto Horizonte por necesidad. Pero construí Redwood por desafío. Y ahora sé que no se respeta a quienes esperan pacientemente. Se lo ganan quienes construyen su propio éxito. Los aplausos fueron fuertes, pero apenas los oí. Salí del escenario sintiéndome ingrávida, más ligera que en años. No porque quisiera algo, sino porque ya no necesitaba el permiso de nadie para existir con mis propias fuerzas. Esa comprensión me acompañó mientras atravesaba las conversaciones posteriores, los apretones de manos, los flashes de las cámaras, las felicitaciones de desconocidos que solo me conocían por los titulares y los resultados. No conocían las largas noches, el silencio, el dolor de un matrimonio que ya había terminado mucho antes de mi partida. Pero no tenían por qué hacerlo. Ese no era el legado que quería dejar. Más tarde, al salir al balcón para escapar del ruido, me encontré mirando el horizonte.
Un mar de ventanas iluminadas y luz en movimiento, la misma maquinaria que una vez creí que debía combatir para sobrevivir. Ahora, yo formaba parte de ella. La había transformado. Fue entonces cuando se acercó. Una mujer joven, de unos 25 años. Portapapeles bajo el brazo, mirada vacilante pero curiosa. No iba vestida como la prensa. Tenía el aspecto de alguien que no estaba seguro de su sitio en la sala, pero apareció de todos modos. Disculpe, señor Wren. Me giré. Solo Cole, dije. Ella asintió. Lo siento, es que, trabajo en modelado de cadenas de suministro. Nivel inicial. Es mi primera vez en uno de estos eventos. Entonces estás en el lugar correcto, dije. Porque aquí todos fueron principiantes alguna vez. Solo que no siempre lo admiten. Sonrió, tragó saliva y volvió a dudar. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. Su voz era tranquila. ¿Cómo sabes cuándo es hora de dejar de ser leal? Esa pregunta me impactó más de lo que esperaba. No porque me sorprendiera, sino porque yo mismo me lo había preguntado tantas veces. En silencio, en la duda, en los momentos en que aún creía que quedarse significaba fuerza, la miré a los ojos y le dije, cuando la lealtad empieza a costarte la identidad. Parpadeó. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. ¿Y si te llaman desagradecido? Entonces sabes que has dejado de ser desechable. Sonrió, pero se le llenaron los ojos de lágrimas. Sabía que se veía demasiado bien. No pregunté cuál era su historia. No hacía falta. Me dio las gracias y se fue. Sin prisa. Solo con un poco más de seguridad en sus pasos. Y eso fue todo. Sin truenos. Sin final. Solo un eco silencioso de lo que viví. Una nueva generación se hacía las mismas preguntas que una vez cargué como un peso. Solo que ahora, alguien como yo estaba ahí para responderlas. A la mañana siguiente, volví a Redwood como siempre. Sin fanfarrias. Sin prensa esperando afuera. Solo el aroma del café preparándose en la cocina compartida. El zumbido del código en los servidores. El sonido del trabajo real. Mi estilo musical. Marce ya estaba en su despacho, ahora oficialmente bautizado por el equipo como Sweet Phoenix. Oscar paseaba por el pasillo cerca de I&D, proponiendo ideas para la beta de Horizon Stream. Todos estaban ocupados construyendo. Todavía tenían hambre. Todavía estaban orgullosos. Esa tarde, caminé por los pasillos de Redwood Annex, el mismo edificio que Douglas poseyó. Antaño gobernado con silencio y una confianza heredada. Ahora bullía de risas, movimiento y colaboración. No quedaba ni rastro del antiguo régimen. Incluso los retratos con marcos dorados de los ejecutivos de REN habían sido reemplazados por paneles digitales que mostraban los logros del equipo. Una hazaña rotativa de impacto, no de ego. Me detuve cerca de la entrada donde habíamos colocado la placa. El respeto no se hereda. Ahora la gente se toma selfies con ella. Los visitantes preguntaron sobre su significado. Los internos me dijeron que les hacía sentir reconocidos. ¿Y yo? Me sentí acabado. No estaba terminado, pero estaba terminado. Esa herida, la que había cargado durante tanto tiempo. El dolor de ser invisible en una habitación que ayudé a construir, esa herida por fin se había cerrado. Salí de la oficina un poco antes ese día. Sin ningún destino en mente. Solo la sensación del aire en la cara mientras caminaba por la ciudad. Esta vez, no perseguía nada. No demostraba nada. Simplemente era, libre. Esa noche, me senté solo en mi balcón, con un vaso de whisky tranquilo en la mano, pensando en el hombre que una vez pidió un aumento del 10% y se rieron de él. Ese hombre no desapareció. Evolucionó. Intentaron hacerme sentir insignificante. Intentaron que agradeciera las sobras. Intentaron borrar mi nombre de la historia que escribí. Pero allí estaba yo. Ni un susurro tras una cortina. Ni una firma enterrada bajo el escudo de alguien. Un nombre. Grabado. Pronunciado. Respetado. Mío.
Y por primera vez, significó algo.